Lucas, Jesús para todos. Hemos estado ya durante 107 domingos. Hoy es el número 108 de la serie de domingos dedicados al Evangelio de Lucas. Y hoy vamos a retomar en el capítulo 14, donde nos quedamos la semana pasada. Usted sabe que esta serie es versículo a versículo. A esto le llamamos la predicación expositiva. Bueno, es parte de lo que significa predicar expositivamente, es tomar todo el consejo de Dios, partir de la Biblia, de lo que nos enseña la Biblia, y de ahí brota el mensaje de las mismas palabras, por supuesto, de las Escrituras. Vamos a Lucas capítulo 14, versículo 7. El mensaje de hoy se titula Lecciones para invitados y anfitriones interesados. Y ahora vamos a ver por qué. Aquí está nuestro tema de hoy. Le cuento antes, escúcheme por favor. Se dice que es realmente difícil encontrar un hombre verdaderamente humilde. ¿Cuántos aquí son humildes? Levanten su mano por favor, y entre más humildes sean, levántenla más en alto. ¿Verdad que es difícil? En el momento en que alguien se reconozca como humilde, ya no está siendo humilde. De modo que en realidad solo podemos considerar humildes a otras personas, nunca a nosotros mismos. Sería un contrasentido, ¿verdad? Pero bueno, quiero platicarle de un hombre que era un profesor muy destacado, un educador afroamericano, o sea, de piel morena, que se llamaba Booker Washington. Booker Washington. Bueno, este profesor, poco después de ser nombrado rector de una universidad en Alabama, fue abordado en la calle por una señora blanca y rica, que no lo conocía. No sabía que él era el rector de la universidad, así que cuando lo vio se le acercó y le dijo: oiga, ¿no se quiere ganar unos dólares cortando un poco de leña para mí? Esta señora, como no lo conocía y como además tenía sus prejuicios étnicos acerca de los morenos, pues se acercó para eso, para ofrecerle trabajo cortando leña. Y entonces el profesor Booker, como tenía tiempo libre, sonriendo, se arremangó la camisa y se puso a trabajar al instante a cortar leña para la señora, ¿no? Cuando terminó, cargó la leña, la puso en la chimenea y se marchó. Y mientras se iba, una niña lo reconoció y corrió a decirle a la señora: oiga señora, era el rector de la universidad. Al día siguiente, la señora, toda avergonzada, fue a la oficina del rector a pedirle disculpas. Y el profesor le contestó esto, le dijo: no se preocupe señora, a veces es bueno un poco de trabajo físico. Además, pues me alegra poder servirle. La señora entonces tomó la mano de ese hombre con cariño y le dijo: su humildad, profesor, es una gran lección para mí. Y ha despertado usted en mi corazón mayor simpatía hacia la comunidad afroamericana. Poco después se supo que esa señora convenció a varios conocidos suyos, ricos también, para unirse a ella y hacer una importante donación a la universidad. Fíjese lo que una actitud humilde puede producir y puede hacer, lo que un hombre humilde puede generar en el corazón de otros. Y eso que hablamos solamente de cosas puramente humanas, pero en la porción de hoy del Evangelio de Lucas, tanto la humildad como la generosidad desinteresada, o sea, el hacer el bien sin mirar a quién, van a ser los puntos centrales. La humildad y la generosidad desinteresada. Estamos en el capítulo 14.
Si usted se acuerda, la semana pasada leíamos en el inicio del capítulo 14 que Jesús estaba en una cena a la que fue invitado en casa de un líder de los fariseos, cuya intención, todo indica, era poner a prueba al Señor. Vimos ya que al parecer le pusieron ahí, le llevaron a un enfermo para ver si el Señor se atrevía a sanarlo en el día de reposo. Según las reglas de los fariseos, esto era considerado trabajo y quebrantaba el mandamiento del día de reposo y por lo tanto era un pecado. Ellos tenían a Jesús como pecador y sabemos nosotros que Jesús no cometió pecado alguno, ¿no? Y desde allí, desde esa puesta a prueba que le quisieron poner los fariseos a Jesús, ya aprendemos algo. Aprendemos que es Jesús quien pone a prueba las intenciones del corazón de la gente y nunca al revés. Estos quisieron ponerlo a prueba a Él, pero Él los puso a prueba a ellos y junto con ellos a todos nosotros al hablarnos estas cosas a través de su palabra. Bueno, la semana pasada veíamos que Jesús les preguntó a los fariseos, ¿permite la ley o no sanar a la gente el día de reposo? Bueno, pues la ley no prohibía eso y ellos lo sabían, pero se negaron a responder. Y por haberse negado a responder, Jesús tocó a ese hombre y lo sanó y lo despidió. Curioso, ¿no? Que Jesús despidiera a ese hombre y el banquete todavía siguiera. Todo indica que Jesús tenía muy claro que el fin para el cual habían llevado a ese enfermo pues ya se había cumplido y todo el mundo lo dejó irse. Señal de que no era un invitado natural al banquete, pero bueno. Entonces dice la Escritura que Jesús se dirigió a los fariseos y a los maestros de la ley religiosa y les dijo, ¿a poco ustedes no trabajan en el día de descanso? A ver, si un hijo o incluso un animal de trabajo se les cae a un pozo, ¿no corren a sacarlo aunque sea día de reposo? Obviamente lo hacían, pero tampoco quisieron responder, se quedaron callados. Pero el silencio de ellos gritaba más fuerte que cualquier cosa que pudieran decir. Jesús tenía razón. Y entonces, fíjese, con ese contexto, vamos a ver a Jesús que continúa precisamente poniendo a prueba, probando las intenciones del corazón de la gente que estaba allí presente ese día y junto con ellos también probando nuestros corazones, los de todos nosotros. Vamos a ponernos de pie y a leer esta porción, Lucas capítulo 14, búsquelo allí en su Biblia. Una vez que lo tenga, póngase de pie y lo vamos a leer todos juntos. Lucas capítulo 14, versículos del 7 al 14, es lo que vamos a avanzar en esta mañana. Puestos entonces en pie, vamos a leer esta porción de las Escrituras. Dice, cuando Jesús vio que todos, la nueva traducción viviente, disculpen, nueva traducción viviente. Vamos a leerla, recuerde que sé que esta es palabra de Dios, hay que poner atención. Dice, cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor cerca de la cabecera de la mesa, les dio el siguiente consejo. Cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría, cédele tu asiento a esta persona. Te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Más bien ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá, amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Luego Jesús se dirigió al anfitrión. Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por este tesoro que hoy podemos atesorar, apreciar y aprovechar, Señor. Que así sea, que por la
obra de tu Espíritu Santo en nosotros, en nuestras mentes y nuestros corazones, estas palabras produzcan vida verdadera en nosotros, Señor. Guíanos para responder, para obedecer a lo que esta mañana tú vas a hablarnos. Que podamos recibir tu palabra con gozo y con disposición a vivirla para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Entramos entonces en materia. Vámonos al versículo 7, empezamos por ahí. Dice: cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor cerca de la cabecera de la mesa, les dio el siguiente consejo. A ver, ahora sí, me estaba dando cuenta que ahora sí responden los políticos, como que les molestan algunas preguntas y dicen, a ver. No, si usted lo observa, a ver, bueno, a ver. Jesús ya había señalado antes, en otros momentos, que a los fariseos les encantaba andar buscando siempre las mejores sillas, los mejores lugares en toda ocasión social. Por ejemplo, en Mateo 23, 5 y 6 dijo que los fariseos hacían todas sus obras para ser vistos por la gente y que amaban los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, en los lugares donde se reunían a leer las Escrituras. Y luego más adelante en Lucas 20 dice que los escribas aman que los saluden con honores en las plazas y también obtener los primeros lugares en fiestas, banquetes, reuniones, bautismos, 15 años, primeras comuniones, en toda ocasión social, siempre buscando los mejores lugares. Y ahora el Señor Jesús está viendo eso allí, lo está atestiguando una vez más. Estos fariseos siempre buscando los lugares de honor. Y entonces les habla. De entrada, pudiera parecer un asunto demasiado simple, demasiado pequeño, como para que Jesús se tome el tiempo y la molestia de hacer un señalamiento. De pronto uno puede sentir como que pues no es algo tan relevante, al menos de primera intención uno pudiera sentir eso. Pero aquí reflexionamos. En las acciones más comunes y simples de la vida, como estas y otras más, los ojos del Señor todavía nos observan y tienen en cuenta todo lo que hacemos. Así que debemos vivir, dice la Escritura, como de día y no de noche, porque todas las cosas están expuestas a Dios y todas las cosas están desnudas, las cosas y las intenciones más profundas del corazón. Dios todavía nos está viendo cuando lavamos la ropa, o cuando tomamos una ducha, o cuando vamos por las tortillas, o cuando jugamos un videojuego. Dios todavía nos está viendo y en esas acciones comunes también los ojos del Señor observan. Hay que recordarlo. Y Jesús no elogia a los fariseos por andar buscando estas primeras sillas en las reuniones sociales. Al contrario, les hace este señalamiento, les dice que ellos siempre andan con ese afán y todo indica que así buscan parecer o ser percibidos como gente muy apreciada, como gente preferida, destacada o superior a los demás. Toda posible semejanza con la realidad actual, de seguro, no es mera coincidencia. En Sinaloa diríamos que estas gentes andan ahí de confianzudas y de lucidas, ¿sí o no? Andan de lucidos, queriendo estar allí siempre en el lugar de honor, cerquita del anfitrión, cerquita del homenajeado, del festejado, del que está exponiendo, en fin, estar ahí. Y más de alguna vez todos hemos estado en un lugar donde no sabemos dónde nos vamos a sentar. Y algunos más bien se van hasta el fondo, ¿no? Y luego tienen miedo que les pregunten cosas y demás, pero muchos andan buscando los lugares principales, ¿verdad? En todo tipo de ocasiones. Me acuerdo que cuando veíamos las fotografías de los cumpleaños de mis hermanos y míos cuando éramos niños, siempre había un muchacho allí. Siempre estaba Roberto. Y cada que salían las fotos,
Y como siempre, Roberto en primera fila, decíamos. Esa ya era la frase de batalla, porque sí, siempre ahí estaba ese, era un amigo de todos nosotros, ¿no? Roberto en primera fila. Pero bueno, pues él era de los de la primera fila, porque nosotros lo queríamos allí, evidentemente. Pero ¿y qué cuando no eres el que tenía que estar allí? Cuando sales en todas las fotos y ni en cuenta, ni al caso que estés ahí, ¿verdad? Bueno, el consejo del Señor a estos que estaban allí en la cena es este. Cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. Fíjese cómo el Señor les pone este panorama. Les dice, cuando te inviten a una fiesta de bodas, en realidad ellos en esa cena ya están buscando sentarse cerca del anfitrión, ¿verdad? Y en los lugares principales. O sea, eso está pasando allí. Pero el Señor les menciona otra ocasión diferente, una boda. Todo indica que lo hace porque una boda es una ocasión más importante que una cena y portarse de ese mismo modo que se están portando allí en una boda, pues sería todavía más delicado, ¿no? O sea, conforme las ocasiones son más importantes, es más delicado andar buscando esos lugares. Y le dice, no te sientes en el lugar de honor. La boda, o una boda, o las bodas, son quizás los eventos más importantes a los que uno va, ¿verdad? Son como los eventos de gala para nosotros, el común de la gente, ¿no? Y los lugares de honor, normalmente, ¿quién los asigna? ¿Quién los asigna? Pues los anfitriones, ¿verdad? O los novios en este caso, ¿no? Ellos asignan el lugar en la boda. O sea, tú decides quién se va a sentar en qué lugar. Y bueno, pues seguramente tú que te casaste recientemente. ¿Quién se casó más recientemente aquí? A ver, los que tienen menos tiempo de casados. Aquí está William y Karen. Pues ustedes dicen quién va con ustedes, ¿no? O sea, eso le corresponde a ustedes. Ayuda mucho cuando le pones un cartel que dice así, reservado, ¿verdad? Reservado para la familia de la novia o del novio o para fulano de tales. Pues ahí, ya si vas y te sientas ahí, pues ya de plano es que es muy necio, ¿no? Pero si no hay cartel, no te sientes en las sillas más cercanas a los novios. Digo, a menos que seas el papá o la mamá del novio o de la novia, ¿verdad? Bueno, pues ahí ni qué decir. Pero si no eres, resulta que tú te estás concediendo a ti mismo, asignándote a ti mismo una importancia que a lo mejor nada más tú crees que tienes. Y puede venir el doloroso desengaño y la terrible vergüenza. Dice en el versículo 8. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido como tú, más distinguido que tú? Más distinguido que tú. O sea, ¿qué pasa si invitaron al futuro embajador de México en España, ¿verdad? Que es nuestro señor gobernador, como si no sabía, nuestro actual señor gobernador. O sea, ¿qué pasaría si llega ahí y tú no sabías que lo habían invitado al señor Ordaz Coppel? Es un ejemplo nomás. ¿Qué va a pasar si necesitan ese asiento donde te sentaste? Dice, y el señor, el anfitrión, vendría y te diría, por favor, cédele tu asiento aquí al señor Quirino, si es tan amable, ¿no? Cédele tu asiento a esta persona. Y dice el señor, te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Qué vergüenza, ¿no? Dice en el 10, más bien, ocupa el lugar más humilde al final de la mesa y entonces cuando el anfitrión te vea vendrá y te dirá, amigo, amiga, tenemos un lugar mejor para ti, vente para acá, vente con nosotros, ¿no? ¿Qué diferencia? Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados. La situación, Manuel, no puede ser más clara, ¿no? O sea, el Señor lo puso así, el panorama perfectamente expuesto, muy gráfica su afirmación. Buscas honores, pues cuidado porque te arriesgas a ser evidenciado como un imprudente, como este, ¿qué hace aquí? Te empiezan a ver así, ¿verdad?
te empiezan a ver como un intruso en el primer círculo de los festejados. A eso es a lo que se le llama un advenedizo o en lenguaje telenovelesco una revista o un metido. ¿Sí? Sí, como, ¿y este qué? ¿Qué hacemos con él? Y aquí la fórmula de Jesús, escúchela. Busca mejor el sitio de menor honor. Fíjate, si el anfitrión no hace cambios, no pasa nada, no tendrás de qué avergonzarte de todos modos. ¿Sí? Pero si el anfitrión quisiera que estés más cerca de él, darte un lugar mejor o hasta una posición de honor, qué bonito, ¿verdad? Que vaya por ti, que te dé ese privilegio, ser honrado y ser llevado a una silla VIP. ¿Sí? Y entonces más bien te traen, como estos novios se trajeron ¿cómo se llama este señor? Keanu Reeves. ¿Eso pasó con él? Se lo trajeron, ahí estaba en la boda, se lo trajeron para acá. Serías más respetado si te dan un ascenso a que si te dan un descenso, ¿verdad? Entonces el que busca honores se arriesga a que lo quiten de las sillas, pero el que no los busca va a ser más respetado por dos cosas: porque le dieron el ascenso, lo pasaron a clase premier, ¿verdad? Y también porque fue humilde y no se puso él solo allí, ¿sí? O sea, si alguien te va a honrar, déjalo que te honre, pero no busques tú que te honre. Bueno, pero vamos a ver. ¿Está Jesús dando aquí simples consejos de etiqueta social, Rocío? ¿Tú crees? ¿Podrían los dichos de Jesús aquí ser la base para un nuevo manual de urbanidad y buenos modales? ¿Estará hablando Jesús como habla un asesor de imagen pública, que muy probablemente daría consejos como estos? Bueno, tenemos que seguir leyendo para ver a dónde va el Señor, ¿no? Porque sí tiene una aplicación, evidentemente, en la vida social, pero vamos a ver a dónde más va el Señor. Y está su conclusión: pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Ese es el meollo del asunto, esa es la clave aquí. Jesús ya había dicho esa frase: el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Lo dijo, por ejemplo, cuando habló de aquel fariseo que oraba consigo mismo puesto en pie, bien orgulloso de sus buenas obras. Señor, gracias porque no soy como ese otro pecador, junto a ese cobrador de impuestos que se golpeaba el pecho y decía: Señor, ten misericordia de mí, soy un pecador. Dice que el que se exaltaba, pues se fue para su casa igual que como llegó, pero el que se humilló ante Dios volvió a su casa ya perdonado. ¿Ah? Y ahí hay una aplicación, y el Señor lo dice ahí en esa ocasión: porque el que se exalta será humillado y el que se humilla será enaltecido. También dijo esa misma frase cuando estaba enseñándoles a sus discípulos que el mayor de entre todos ellos sería el que sirviera a los demás. Lo mismo, porque el que se quiere poner en lugar de una posición alta, lo vamos a bajar. Y el que sea humilde y se coloque en posición de siervo de los demás, ese será enaltecido. Entonces, fíjese bien, lo de los lugares en la fiesta, aunque sí tiene una aplicación social, es apenas un ejemplo para mostrar el destino de la gente arrogante y el destino de la gente humilde. El destino de los que viven pues de las apariencias y el destino de los que viven para mostrarse humildes. Jesús entonces, fíjese bien, está yendo aquí a lo profundo del corazón de los fariseos y también de todos nuestros corazones. Pregunta: ¿crees tú que eres merecedor de algo delante de Dios? Dios te va a desengañar.
Mantente tú en tu posición de yo merezco. Y vamos a ver a dónde llegamos. No llegaremos muy lejos. El Señor desechará al arrogante y tendrá gracia con el humilde. ¿Entiendes que no eres merecedor de algo delante de Dios? Solo los que entienden que no son merecedores serán recibidos. Y Dios exaltará a los humildes cuando venga en su reino. Entonces, si te das cuenta, Jesús no estaba trazando una vil estrategia social, mucho menos este consejo de que ocupes el lugar más humilde y sirve, que a lo mejor pues, más bien te ascienden. No te está diciendo cómo le hagas, Karen, para conseguir un ascenso garantizado mediante falsa humildad. Cuidado con eso, porque hasta ese grado nos pueden traicionar nuestros corazones, y nuestra inclinación al pecado. Uno lee esto y se siente tentado posiblemente a parecer humilde. Y entonces a esperar que la fórmula funcione, ¿verdad? Y estás allá en el lugar más humilde, pero estás esperando que te levanten, ¿verdad? Y en términos de nuestra relación con Dios, por ejemplo, hemos dicho un ejemplo acerca de la ofrenda, que Dios bendice al que da. Pero no deberíamos dar ansiosos por ver cuánto vamos a recibir, pues si no estás metiendo el dinero a los CETES, ¿verdad? O a un fondo de inversión que produce dividendos seguros, porque entonces, ¿qué posición de humildad es esa? Bueno, si el Señor así lo determina y quiere hacerlo, pues sí, ciertamente dará al que da, en su momento, en su tiempo y como Él quiera y en el monto que Él decida. Pero no está dando aquí Jesús una estrategia como para que digas, pues hazle así y entonces pues te van a dar más, te van a honrar, te van a ascender. ¿Sí? Entonces no es una estrategia como para manipular situaciones. No, este es un consejo para que seamos movidos a la verdadera, a la genuina humildad. ¿Y qué es la humildad, José? ¿Qué es la humildad? Bueno, la humildad, que conste, por si alguien no lo entiende, no consiste en denigrarnos a nosotros mismos, ¿no? No consiste tampoco en victimizarnos y andar ahí por la vida, llorando por los rincones, cantando, que como una llaga podrida es nuestra vida, ¿verdad? No. Una buena definición de la humildad pudiéramos encontrarla en las propias Escrituras, en Romanos 12, versículo 3. La traducción lenguaje actual lo dice así: no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse a ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. O sea, ni más ni menos. Alguien decía, todavía no soy lo que debo ser, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy un hijo suyo, ¿verdad? Y en esa humildad somos formados. Ahorita vamos a profundizar sobre la humildad, para definirla mejor, pero antes le pregunto, ¿sabe usted cuándo nos parecemos a esos fariseos que están ahí con Jesús cenando en cuanto a esta falta de humildad y el andar buscando los mejores lugares en la cena? Bueno, nos parecemos a los fariseos cuando ansiosamente buscamos como prioridad en la vida mejorar nuestro prestigio, nuestra posición social, nuestra fama, nuestro nivel económico, y procuramos, por ejemplo, acercarnos solo a cierta clase de personas a las que encontramos convenientes para llevar a cabo nuestros fines. Nos juntamos solo con la gente que nos puede dar, que nos puede apoyar, que nos puede prestar, que puede refaccionarnos el negocio, que puede conseguirnos un préstamo, que puede trabajar con nosotros, que nos puede ayudar, etcétera.
y nos acercamos solo a ese sector de gente, o usamos, por ejemplo, cierto lenguaje, adoptamos cierto lenguaje, incluso puede ser hasta el lenguaje religioso, con tal de irnos como tratando de colar a ocupar posiciones, incluso en el liderazgo cristiano, antes de entrar por donde se debe, que es por el humilde servicio a los demás. Porque a la verdad, y aunque no lo vemos tan frecuentemente entre nosotros, por la gracia de Dios, de que hay personas que procuran los mejores lugares también en el liderazgo de la iglesia, sencillamente por tener esos lugares, pues sin duda esa gente existe. Cuidado que no seamos nosotros así. Empezamos entonces a juntarnos con cierta gente nada más, a usar cierto lenguaje para parecer como de cierto sector, empezamos como a usar cierta ropa, a adoptar ciertos hábitos de consumo, cierto estilo de vida. Y haciendo eso, somos como aquellos que creían en Jesús, pero no lo confesaban en público porque tenían miedo de que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, y entonces mejor se callaban. Sí creían en Jesús, pero no lo querían decir. Jesús dijo sobre esa gente, en Juan 12:43 dijo: ellos aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, prefieren el reconocimiento de los hombres, de la gente, que el aprecio de Dios. ¿Con quién queremos quedar bien? Miren, hermanos, no deberíamos buscar buena fama. No es esa nuestra búsqueda. Deberíamos construir una buena fama. ¿Cómo? Haciendo el bien. No deberíamos buscar el aprecio de la gente, ser muy queridos. Deberíamos ganar ese aprecio brindando primero ese aprecio a los demás. No hay mejor forma de ser apreciado por los demás que apreciando a los demás. No deberíamos, en suma, parecer humildes. ¿De qué serviría, Fabiola, que nomás parezca uno humilde? No, debemos ser humildes. No es el consejo de Jesús sobre cómo te ves, sino sobre cómo eres, sobre cómo somos. ¿Somos humildes o nada más tratamos de parecer como que somos humildes? Si a ejemplo de humildad vamos, pues el que está hablando, Jesucristo, ya lo dijo, por ejemplo en Mateo 11:29, cuando dijo: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallarán descanso para sus almas. ¿Se andan buscando otras cosas? No, aprendan de mí y entonces sus almas hallarán reposo. Es también a lo que el apóstol Pablo se refería en esta porción de oro de las Escrituras. Todas las Escrituras son de oro, pero hay porciones que son especiales, que uno se queda como abrazado de esas porciones y se pueden recordar toda la vida y siempre volverán a decirnos cosas maravillosas, como esta de Filipenses 2. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, ahí está el ejemplo de humildad, siendo en forma de Dios o siendo igual a Dios, no estimó eso, el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Sabe qué significa que se despojó? Significa que se redujo a sí mismo. Se redujo a sí mismo. Usted entenderá que de Dios a hombre y que de rey a siervo, pues hay un descenso, ¿verdad? Él descendió, tomó forma de siervo, hecho semejante a nosotros los hombres, y estando en esa condición de humildad de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, se humilló más que los demás hombres, se humilló todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz que era la muerte más horrible, reservada solo para los peores delincuentes. Por lo cual dice, vea, el que se humilla, por lo cual
Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús todos se arrodillen y confiesen que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿no sabes qué es ser humilde? Pues allí están las fotografías, ahí están los indicios, las pistas. Allí dice cómo. Y aún tomando el ejemplo de Jesús, sin duda, jamás llegaremos a ser tan humildes como Jesús. No importa qué tan humilde te vuelvas en la vida, Karen, no importa, nunca vas a ser tan humilde como Jesús. Así que todavía puedes ser más humilde. Siempre se puede y se debe ser más humilde. El orgullo, en cambio, acaba normalmente en vergüenza, Miki. El orgullo acaba en vergüenza. La humildad, bueno, suele recibir alabanza aquí y recompensa allá en el reino eterno de Dios. Y ese es el meollo de este asunto, de lo que está hablando Jesús. Aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados, como el que se fue al último lugar de la mesa y luego lo trajeron al mejor lugar. Si tú te das cuenta, en Jesús se cumple esto de que el que se humilla a sí mismo será exaltado. Ese camino Jesús lo trazó con su vida y va más allá de una silla en un banquete o de una posición en la sociedad o del dinero que puedas cosechar. Tiene que ver con la verdadera humildad. ¿Y qué es la verdadera humildad? Bueno, la verdadera humildad consiste, aquí otra definición, en reconocer nuestra condición. Somos siervos, ¿sí? Siervos de Dios, esclavos suyos. Reconocer eso y disponernos a servir, así como sirvió el rector que les conté al principio de esta enseñanza. A él no le tocaba y él podría decir, no hombre, me estás confundiendo, pues ¿quién te crees que eres? ¿O quién te crees que soy yo? Yo soy el rector de la universidad. ¿Pero qué hizo ese rector? Se arremangó la camisa y dijo, manos, ¿para qué las quiero? Vamos a servir a esta doña. Y lo hizo. Disponernos a servir. Pero el mejor ejemplo no es el rector, es Jesús, que humilde nos dio ese ejemplo. Él vino a servir y no a ser servido, y con ese servicio obediente hasta morir, luego recibió una exaltación mayor y eterna. Y a eso estamos nosotros llamados también, a seguir esta misma ruta de la humillación que conduce a la exaltación, y no al revés. No seguir la ruta de la exaltación propia que termina en la humillación. Como alguien dijo, hay que saber comer, Rogelio, en banquetes y en banquetas. O sea, por igual, a donde Dios nos lleve, con la misma humildad que el Señor en su momento recompensará. Bueno, y sobre las recompensas, vamos a ver lo que sigue. Fíjese bien, Jesús ya señaló a los invitados interesados que andan buscando los mejores lugares, pero ahora va a señalar al anfitrión que no canta mal las rancheras. El anfitrión también anda buscando a los mejores, entre comillas, a los mejores invitados. También es un anfitrión interesado. Versículo 12 dice, luego Jesús se dirigió al anfitrión. Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. A ver, Carlos, a ver. Así como hay, decíamos, invitados interesados, hay anfitriones interesados. Esto es como universal, ¿no? Ahí está algo en el corazón que tiene que ser corregido. Y con la pura situación que Jesús relata allí,
ya nos está hablando, ¿sí? Dice Mike que no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos a comer. Entonces el pastor Jaime ya no puede invitar a la Gris y la Estefanía ya no puede invitar a la Frida a comer. Pues ahí dice que no invites a tus hermanos ni a tus amigos. Ya los Ahumada ya no les van a poder invitar unos tamalitos a los Valadez, porque pues ahí dice que no los inviten, ¿no? Y bueno, tampoco es que haya muchos ricos entre nosotros, pero que a poco, como dice ahí, que no invites a los ricos o a los que tienen más, pues los que tienen más aquí entre nosotros, ya se amolaron, lo sentimos, hermanos, que han prosperado más que otros. Ahí dice que no los invitemos a comer. ¿Será? ¿Será así? Pues ahí dice, no los invites. No, por supuesto que no es esa la idea. Quítala del camino. No es eso lo que Jesús dice. Lo que Jesús dice es que no solo los invites a ellos, ¿sí? Porque ellos de por sí ya te están recompensando, nomás con estar contigo ya es un placer comer con la gente que uno aprecia, ¿no? Y aparte, pues es gente, y ese es el punto de Jesús, que luego te va a invitar a comer y bueno, pues ya con eso tienes tu recompensa, o sea, lo que diste ya Dios te lo devolvió a través de eso. No, dice que también invites a los pobres y a los rechazados. Cuando habla de los lisiados y los cojos, habla de gente con la que normalmente los demás no tenían tratos, no tenían relación, no era gente con la que las personas deseaban compartir la mesa. Los que no tienen, ni van a tener después para devolverte el gesto y recompensarte, ¿no? Los que no te van a poder ser recíprocos. A esos también invítalos. Invítalos. Ahora, tampoco dice que invites a todos los pobres, Kenia. No, nomás a los que Dios te ponga, ¿no? Como aquel, ¿se acuerda la parábola del buen samaritano? ¿A cuántos heridos le hizo el bien aquel samaritano? A uno. ¿A cuál? Al que se encontró en el camino. O sea, ni siquiera es que hay que andarle buscando, William. O sea, no es a todos los pobres del mundo, pues quién podría, ¿no? Pero sí a los que Dios te ponga por el camino. Jesús dijo muchas veces que eso tiene recompensa de su parte, el invitar a los que no te pueden pagar. Por ejemplo, en Mateo 5:46 le dijo a la gente el Señor: si ustedes solo aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? También los cobradores de impuestos hacen eso. Entonces, fíjese, significa que hay una recompensa para los que aman a aquellos que no los aman. Y luego dice en Marcos 9:41, cualquiera que les diera a ustedes un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Un vaso de agua. ¿Fría o al tiempo, pastor? Mateo 10:42, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. O sea, hasta un vaso de agua fría. Y ojo, para que evitemos la tentación de sacarle jugo indebido a lo que damos, en Mateo 6:2 el Señor advirtió también: y cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen en eso su recompensa. O sea, tú empiezas a invitar a los pobres y a los que son apartados normalmente y que son rechazados de los demás, los empiezas a invitar
Dios te lo va a recompensar siempre y cuando no andes pregonando por ahí lo bueno que eres y el bien que les hiciste, porque en las alabanzas de la gente, pues ya tendrás tu recompensa. Y aquí de lo que se trata es de recibir la recompensa de Dios. ¿De quién será mejor recibir un premio? ¿De la gente o de Dios? ¿Acaso Dios no paga mejor? Pues los veo medio dudosos, ¿eh? Los veo así como que no la creen tanto. Díganme, ¿quién dará mejor recompensa? ¿La gente o el Señor? El Señor. El Señor. Pues, siéntate a comer, sentémonos a comer con estos. Y por ahí a algunos les cuesta trabajo, se rascan en la cabeza y dicen, ay, ¿de veras significará eso, pastor? ¿Será que a lo mejor no es eso lo que el Señor quiso decir? No, sí quiso. Y además, como podrás observar, no es una sugerencia, sino una instrucción. Es una instrucción. ¿Sí? Invita al pobre, invítalo. Es imperativo, es una orden. Pregunta, y está para todos, y yo creo que nadie puede dar una respuesta muy linda a esta pregunta. ¿A quién invitamos a comer con nosotros? ¿Se sientan a nuestra mesa solo los que después también nos pueden invitar a nosotros? Bueno, Jesús advierte que cuando ellos nos inviten, ya estaremos ahí pagados. Carnita asada por carnita asada. O bueno, hamburguesas por lasaña en la casa del otro hermano, ¿no? O un aguachile por unos camaroncitos, ¿verdad? A visita recíproca, 2 partidos, partido de ida y partido de vuelta, ¿no? Date por bien pagado con eso. Fíjense lo que dijo este pastor que se llama Frederick Meyer. Dijo, algunos de nosotros recibimos tanto agradecimiento aquí abajo que quedará muy poco para recibir en la resurrección de los justos cuando estaremos ante el tribunal de Cristo para recibir nuestras recompensas. Sí, ahí dice 2 Corintios 5:10 que cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estuvo en este cuerpo terrenal. Ese día va a haber recompensas. ¿Como cuánto habrá en ese depósito para ti o para mí? Y de nuevo, este consejo al anfitrión no es sobre cómo hacer una lista de invitados conveniente cuando quieras sentarte a comer con alguien. Escucha, acerca de renunciar a las motivaciones egoístas para dar, para servir y para bendecir a todos, en especial a los pobres. Y a lo mejor tú dirás, yo soy pobre. Pues invita al que es más pobre que tú, mano. Porque también este es para ti. A los que nadie invita. Invita al que no es tan cool como tú y tus hijos creen que son. Invítalo. Invita a ese con quien nadie más convive. Podemos empezar ya. Es más, a ver, gira tu cabeza alrededor, mira hacia atrás, así. Date una vuelta así de 180 y 180 para que veas para los dos lados así. Voltea, mira. Aquí hay gente. Aquí hay gente a la que tal vez no invitarías. Y son tus hermanos. Y aunque no lo sean también, entre los que no son de la fe, hay gente que puede recibir en nuestra mesa el pan material y el espiritual. ¿Y qué bendición es eso? Aunque no te puedan dar nada a cambio, invítalos
Dios te lo pagará. Mire, Matthew Henry escribió también esto, dice, el mejor modo de gastar en la tierra y ahorrar para el cielo es convidar a los necesitados, a los que no tienen de qué vivir ni pueden trabajar para ganarse el sustento. Ellos te recompensarán con oraciones y Dios te lo pagará. Fíjese, dice, no necesariamente con cosas de este mundo, sereno, moreno, pues estas cosas, las del mundo, no son las mejores, sino con tesoros en el cielo, donde todo tiene el máximo valor. Dice el Señor, donde ladrones no minan, ni hurtan, ni el óxido corrompen nada. Recompensas duraderas. En cambio, de pronto, tú y yo, que estamos aquí de paso, como esperando el vuelo en el cual vayamos a partir con el Señor, solemos gastarnos todo en el aeropuerto y ya no llevamos nada para gastar allá donde vamos, para tener un tesoro en el cielo. También en esto Dios es nuestro ejemplo, fíjese. Dios ha invitado a su familia a su gran banquete de bodas, el de la salvación, a toda clase de personas, pero en especial a ti y a mí, que éramos los más necesitados de todos. Y nos ha invitado gratuitamente a su incomparable gran cena en su reino eterno. Ninguno de nosotros nunca le va a poder pagar al Señor o devolverle al Señor nada de lo mucho que hemos recibido de Él, por más que hagamos. El Señor nos da este ejemplo. Él ha invitado a su mesa a gente que no le puede devolver el favor. Seamos entonces nosotros como el Señor es. Seamos en este mundo como el Señor es. En conclusión, termino. Entendamos esto. En el reino de Dios, la humildad, la generosidad, el dar sin esperar nada a cambio y dedicar nuestra vida a dar y servir a los demás es lo esperado, es lo normal, no es lo excepcional, es lo cotidiano, es lo que debe ser un sello. Mucho me temo que no lo está haciendo. La Escritura dice en Romanos 12:10, prefiéranse unos a otros, o sea, sobre sí mismos, prefiéranse. Estime cada uno a los demás como superiores a sí mismo, dice en Filipenses 2:3, y luego ya viene el ejemplo de Jesús, ¿no? Que no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló, se despojó. Eso es lo que hizo Jesús. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, Eneida. Ni más ni menos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y lo digo por si acaso te sigues preguntando, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Aquí hay una pista. ¿Verdad que tenemos mucho que corregir sobre este tema? ¿Sí o no? ¿Verdad que tenemos mucho que hacer con este llamado que el Señor nos ha hecho hoy? ¿Sí o no, Jaimón? Tú dirás, ya me va a invitar a alguien. No, mejor piensa, ¿a quién vas a invitar? Y ojalá que pues no sea solamente como una respuesta emocional, corta, a este mensaje que Dios nos ha querido hablar hoy, sino que pudiera ser cada vez algo más notorio en nosotros, algo por lo que podamos ser conocidos. Y Dios nos recompensará en su tiempo, en su momento. Pero este es su llamado el día de hoy. Mucha tarea, ¿no creen? Pongámonos de pie y oremos. Señor, tú eres el Dios que humilla a los soberbios y enaltece a los humildes, Señor. Y este llamado, Señor, que tú nos haces hoy, queremos abrazarlo
En realidad, nos dejas, Señor, casi sin palabras. No hay mucho que pudiéramos decir. Si acaso pedirte perdón porque no hemos vivido de esta manera, Señor, porque no hacemos estas cosas, porque a veces todavía nos vemos buscando a los mejores lugares y a la gente que según nosotros es mejor acercarse. Pero hoy con este par de lecciones, Señor, las lecciones a los invitados y a los anfitriones, nos has hablado a todos nosotros, porque todos nosotros somos así también, Señor. Te damos gracias porque tú nos dejaste esto en tu palabra y eso nos deja claro que ese mensaje no era solo para aquellos fariseos aquella noche, en aquella cena, sino para todos nosotros hoy, Señor. Perdónanos porque no hemos vivido conforme a este llamado, Señor. No hemos estado a la altura de esta llamada de atención, Señor, que hoy vuelves a hacernos a todos nosotros. Señor, que podamos corregir, que podamos enmendar, Señor, el rumbo por el cual hemos hecho andar nuestras vidas, Señor. Que podamos recordar que son nuestras vidas de tu pertenencia y que tú tienes todo derecho a decirnos, Señor, y a guiarnos, a dirigirnos a hacer estas cosas, Señor. Queremos atesorar estas palabras y no echarlas al olvido, Señor. No queremos echarlas en saco roto, Señor, o que entren así como que una voz que entra por una oreja y sale por la otra sin ningún provecho, Señor. Que podamos cultivar el hacer el bien sin mirar a quién, sin hacer acepción de personas, como tú ciertamente no haces acepción de personas. Enséñanos, Señor, y que estemos dispuestos a ir en pos de lo que es mejor, según este llamado que nos has hecho, Señor. Ayúdanos a responder a este llamado tan contundente que hoy nos has hecho en tu palabra. Te lo rogamos, Padre, y que en esto seas muy glorificado tú, Señor, que seas muy reconocido entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.